Buenas tardes con todos. El día de hoy quiero hablarles acerca del tema número 7, que es determinación de datos bioestadísticos. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión para datos individuales. Como introducción tenemos los valores resúmenes sirven para representar brevemente una serie de valores de una distribución. Valores resúmenes para variables cualitativas, proporción o porcentaje, razón y tasas. Valores resúmenes para variables cuantitativas, tendencias y un valor medio, medidas de tendencia central, grado de variabilidad, medidas de dispersión. Medidas de tendencia central. Muchas variables biológicas como la talla, peso, etc. se distribuyen de manera simétrica. Otras variables como la mortalidad y la tasa de ataque de una epidemia tienen distribución asimétrica. Tenemos la media, que caracteriza un grupo de datos cuyo polígono de frecuencia representa simetría y poca dispersión. Propiedad de la media aritmética. Propiedad central de la media. La sumatoria de la diferencia de cada una de las observaciones menos de la media debe dar 0. Esto demuestra que la media es el centro de la distribución. Inconvenientes de la media. Es muy sensible a los valores extremos de la variable, ya que todas las observaciones intervienen en el cálculo de la media. La aparición de una observación extrema haría que la media se desplace en esta dirección. La moda. La moda es un conjunto de valores, es el valor que ocurre con más frecuencia. En un grupo de datos se pueden observar la moda o dos modas, etc. En tales casos, la distribución se llama unimodal, bimodal, etc. La mediana. La mediana es el conjunto definito de valores. Es el valor central que es impar y es igual al promedio de los dos datos centrales si n es par. La mediana es el valor que está en el centro de la distribución de los datos. Buenas tardes con todos. Bien, el día de hoy les vamos a mostrar unos ejercicios acerca del tema de determinación de datos bioestadística del pez lisa. Para comenzar, en frecuencia absoluta vamos a poner igual contar punto sin, abrimos paréntesis y vamos a marcar pesos en gramos. Luego vamos a poner punto y coma y el peso en gramos de 500. Vamos a proseguir a cerrar. Enter. Aquí vamos a bajar para que nos dé los resultados. El total tiene que ser de 30 y vamos a seguir con frecuencia acumulada. En frecuencia acumulada vamos a colocar el segundo resultado de frecuencia absoluta, que es 3, más el primer resultado, que es 5. Nos va a arrojar como resultado 8. Perdón, aquí se coloca el mismo resultado de frecuencia absoluta, que es el 5, y aquí vamos a proseguir a sumar el segundo resultado más el primer resultado. Vamos a bajar para que nos arroje los demás resultados. Bien, seguimos con frecuencia relativa. Vamos a poner igual el primer resultado de frecuencia acumulada entre entre 30, que viene a ser el total,
y lo vamos a fijar. Para fijar se utiliza Fn más F4. Vamos a dar Enter y vamos a proseguir a bajar para que nos arroje automáticamente los demás resultados. Ahora, en frecuencia relativa acumulada, vamos a seguir, vamos a colocar igual 0.17 y abajo vamos a colocar igual 0.10, que es el segundo resultado, más 0.17, que es el primer resultado, y vamos a dar Enter. Seguimos hacia abajo y nos arroja automáticamente los demás resultados. Seguimos con frecuencia porcentual, que en frecuencia porcentual vamos a copiar los resultados de frecuencia relativa, control C, y luego nos vamos a ir a pegar valores, y en frecuencia porcentual acumulada vamos a copiar los mismos resultados anteriores y vamos a hacer lo mismo en pegar valores. Muy bien, y eso sería el primer ejercicio. Aquí tenemos unos gráficos de barras, que es el primero, el cual representa la frecuencia absoluta que están ubicadas en el eje Y los peces que están en X. El segundo es un gráfico de torta que representa frecuencia porcentual en Fx, es decir, peso en gramos. Ahora, para sacar la media, vamos a colocar igual promedio, abrimos paréntesis y vamos a copiar todo. Luego proseguimos a cerrar, Enter. Vamos a jalar para que automáticamente nos dé los demás resultados. En mediana vamos a colocar igual, mediana, abrimos paréntesis, proseguimos a copiar los mismos resultados, cerramos paréntesis y Enter. Vamos a proseguir a enmarcar lo demás y nos va a arrojar los otros resultados. En moda es igual a moda. Igualmente proseguimos a enmarcar todo. Hasta aquí. Moda. Abrimos paréntesis. Hasta aquí cerramos paréntesis y eso sería todo. Continuando con la exposición, semana 8. Regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Es una técnica modelado estadístico que emplea para describir una variable de repuesto continua con una función de una o varias variables predictorias. ¿Para qué utilizamos la regresión lineal? Para predecir el valor de una variable según el valor de esta. Esta forma de análisis estima los coeficientes de la ecuación lineal involucrando una o más variables dependientes que mejor predicen el valor de la variable dependiente. ¿Cuántas variables utilizamos? Relaciona una variable dependiendo con una o más variables dependientes. Variables dependientes, n variables predictorias, explicatorias de regresión o covariante.
¿Cuál es la fórmula de regresión lineal? Y igual a más b x, donde a es igual al intersecto y b a la dependiente coeficiente de la regresión. Bien, continuando con la explicación, vamos a tener lo que viene a ser la regresión lineal. En este caso tenemos lo que viene a ser la especie cabrilla. Aquí tenemos, para poder calcular, tenemos lo que viene a ser talla, que vendría a ser representante de X, y peso vendría a ser Y, en gramos. Ya, aquí tenemos unos cuantos datos. Y para encontrar a cada uno de estos, como vemos, aquí nos está pidiendo que hallemos talla elevado al cuadrado. Para esto vamos a tener que aplicar la función de igual, pero antes de poder iniciar vamos a copiar y pegar la función de aquí para que nos pueda salir, y aplicamos lo que viene a ser igual al primer dato, que vendría a ser 30 elevado al cuadrado. De esta manera nos sale el resultado y continuamos con los mismos, x elevado al cuadrado, pero esta vez con el segundo dato, que vendría a ser a 33 elevado al cuadrado. Y de este modo tenemos que vendrían a ser los datos de x. Ya esto nos sale. Ahora, para hallar el siguiente resultado vamos a tener lo que vendría a ser x por y. X por y sería, es igual al primer dato, x. Bien, entonces lo multiplicamos por y nos sale el resultado. De la misma manera hacemos con todos los datos, x por y de esta manera nos van saliendo los resultados. Talla por peso, y de esta manera nos van saliendo nuestros resultados. ¿Sí? Ahora, para poder aplicar con la función, vamos a continuar con el siguiente cuadro que tenemos en la parte de abajo, y nos pide el total de x por x menos x promedio. Bien, entonces tenemos aquí ya resuelto. Ahora aplicamos la función de igual a talla, que viene a ser, recordemos que x viene a ser a talla, menos x promedio, que vendría a ser la parte de abajo, que el promedio vendría a ser 33.6. Y de esta manera nos van saliendo los resultados, y así aplicamos de la misma manera con todos. Menos x promedio bien, y ahora nos pide hallar y menos y promedio, que aplicamos lo mismo, pero en este caso reemplazamos lo que vendría a ser ya no talla, sino pesos. Aplicamos lo mismo, menos y promedio. Así hasta continuar y rellenar todo el cuadro. Ya, ahora sí. Entonces, aquí he tenido que reemplazar y ponerlo en Fn, F y F4 para que nos puedan salir los resultados, porque estando así no nos pueden salir los datos reales.
Ahora, así. Bien, una vez obtenido, acá nos pide obtener lo que viene a ser x menos x promedio elevado al cuadrado. Entonces hacemos esto. Y reemplazamos. Sería igual, bueno, como ya tenemos x menos x promedio que vendría a ser esto, simplemente lo elevamos al cuadrado. Que vendría a ser x elevado al cuadrado. Bien, de este modo. Y ahí nos van saliendo los resultados. De la misma manera seguimos cumpliendo la función. Elevado al cuadrado. Listo. Ahora nos pide hallar y menos y al cuadrado. Entonces tenemos y menos y elevado al cuadrado. Aquí vendría a ser este resultado, no es y, sino también el resultado normal. Eliminamos esto. Elevado al cuadrado. Sale de este modo. Lo mismo en la parte de abajo y así vamos completando. Elevado al cuadrado. Y así vamos obteniendo todos los datos. Ahora nos pide hallar... Tenemos esto. Esto. Continuando con la explicación, tenemos la semana 9 que vendría a ser crecimiento de especies. Este crecimiento se podría dividir en tres, que vendría a ser el crecimiento absoluto, el crecimiento relativo y el crecimiento específico. ¿Qué es un crecimiento absoluto? Se determinan los incrementos en peso y crecimiento en longitud total para cada periodo comprendido en muestreos y total experimental. En crecimiento relativo se determinarán los incrementos en peso y crecimiento en longitud total para cada periodo comprendido en muestreos y total experimental y se divide entre diferencias de tiempo de muestreo, que podría ser 7, 15 o 30 días. Por último tenemos el crecimiento específico, que se determinarán los incrementos en peso y crecimiento de longitud total para cada periodo comprendido, muestreo total, experimental, considerando el diferencial de tiempo del muestreo, que son 7, 15 o 30 días, aplicando la siguiente fórmula, que es en peso y en longitud. Con la explicación de los temas de la semana, tenemos la explicación del siguiente tema, que es la determinación de los parámetros de crecimiento. Y en este caso vamos a explicar un claro ejemplo del recurso bonito.
que será detallado en la determinación del absoluto, relativo y específico. Contamos con unas fechas en el cual pudimos rescatar datos sobre esta especie. Tenemos la fecha del 1 de junio de 2021 hasta el 8 de junio del 2021, que tienen un promedio de 7 días de distanciamiento. En este caso podemos apreciar el promedio, que cuenta con los siguientes datos. Para sacar el absoluto tenemos que aplicar, en este caso tenemos que aplicar el mismo número que se encuentra en la fecha del 1 del 6 de junio del 2021 y restarlo entre este mismo, el cual nos saldrá un resultado de 0.0. El siguiente dato es en este caso tenemos que restar el segundo con el primero. Por ejemplo, tenemos en la celda D10 el 48.7, que debe ser restado entre el anterior. Y nos sale como resultado 0,50, y así sucesivamente podemos apreciar que en cada celda se irá restando el número con el anterior. Y también podemos ver que en el caso del peso hemos hecho lo mismo. Se resta en la celda G9 se resta 900 menos 900, y en la que continúa 1000 menos 900, que sale un total de 100. Bueno, para encontrar lo relativo tenemos la celda de H9 48.20, que esta será dividida entre los días de semana que se tomó el muestreo. O sea, la diferencia de días, aquí en este caso tenemos que son 7 días. En este caso hemos dividido 48, el absoluto, entre 7 días. En este caso tenemos 0.7 de resultado, en el cual hemos dividido la celda E10 entre 7, que es la diferencia de días, y así sucesivamente con los demás datos. En el peso, en lo relativo, tenemos lo que es el primer dato 900, que ha sido dividido entre 7. En su peso absoluto nos salió 0.0, y este ha sido dividido entre 7. En la siguiente celda tenemos que el 100 ha sido dividido entre 7 por la diferencia de días. Y así sucesivamente con los siguientes datos. Y por último tenemos el específico. Vamos a explicar con el siguiente dato. Tenemos que sacar el logaritmo de este dato, el 48.70, menos el logaritmo del 48.20 dividido entre la diferencia de días, que en este caso son 7, por 100. Aquí podemos apreciar que el resultado de dicha operación fue 6.40%. En la siguiente celda hemos hecho lo mismo. Logaritmo de este dato 49.50 restado con el logaritmo de 48.70 dividido entre 7 por 100. Y así sucesivamente. Podemos observar la fórmula que se utilizó en el Excel. Y por último, para culminar con este tema de determinación de parámetros de crecimiento, en este caso hemos usado el recurso bonito. Tenemos con un peso. En el peso tenemos que hemos usado la N10, el logaritmo de N10, restado con el logaritmo de la celda número 9 dividido entre 7 por 100. Y aquí podemos apreciar los diferentes resultados que se dan de dicha operación. Muchas gracias, eso fue todo sobre el tema de determinación de parámetros de crecimiento del recurso bonito. Bueno, el día de hoy me tocó exponer acerca de la semana 10 y el tema fue estimación de la ecuación del crecimiento de von Bertalanffy.
¿Qué es el modelo de crecimiento de von Bertalanffy? El modelo de crecimiento de von Bertalanffy se utiliza ampliamente en la biología marina para modelar la relación edad como también de la talla de los peces, así como de algunas otras especies. ¿Para qué especies los podemos utilizar? Las especies que podemos utilizar son la merluza, la pota, el perico, la caballa, la cachema, el jurel, el congrio y el falso volador. ¿Cuáles son las ventajas del modelo de crecimiento de von Bertalanffy? Una de las ventajas que tiene el modelo de crecimiento de von Bertalanffy es que gracias a este podemos identificar y conocer la edad de las especies marinas como los de los peces. Muchas gracias.